nos aclara más la palabra del Señor, pero en esta versión nos habla que la mujer sabia edifica su casa. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer sabia es aquella mujer que tiene temor a Dios. La mujer sabia es aquella mujer que es una ayuda idónea para su esposo, podemos decir, porque la mujer sabia ora por su esposo. La mujer sabia edifica su casa, dice la palabra del Señor. Les voy a leer lo que dice: la mujer sabia es temeroso de Dios, cuida sus palabras antes de hablar. Esa es la mujer sabia, que tiene temor antes de hablar. A veces tenemos que pensar lo que tenemos que hablar, porque con nuestra palabra edificamos a veces, y con nuestra palabra podemos matar a una persona espiritualmente. Con nuestra palabra podemos herir a nuestros esposos, a nuestros hijos, podemos herir al siervo, a la sierva de Dios también. Dice la palabra que tenemos que ser sabios para hablar. No lo digo yo, dice la palabra. Dice: es temerosa de Dios, cuida sus palabras antes de hablar, cuida su hogar, su forma de vestir. Así dice la palabra del Señor, que la mujer sabia cuida su forma de vestir. A veces, hermanos, somos mujeres. Yo entiendo que somos mujeres. A veces todavía queremos vestir como el mundo viste. Pero nosotros tenemos que entender que no estamos en el mundo, que estamos en las cosas de Dios. Si nosotros en el mundo nos vestíamos, por decirles vulgarmente, indecorosas, nos vestíamos como se nos daba la gana, hoy tenemos que pensar que nosotros nuestros pies los tenemos en la casa del Señor, que nosotros buscamos de Dios y que tenemos que ser sabios en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, de muchas formas, hermanos. Dice la palabra del Señor: cuida su hogar, su forma de vestir, es intercesora de su hogar. ¿Cuántos de aquí le claman a Dios por sus esposos? ¿Cuántos de aquí le piden a Dios por sus hijos? Esa es la mujer sabia. La mujer sabia anhela más de Dios, lee la palabra de Dios. La mujer sabia no se junta con aquellas personas que se juntan a chismosear, por decirles así. Esa es la mujer sabia. Es intercesora de su hogar, se viste como sabia y decorosa. Esa es la mujer sabia. ¿Cuántos sabemos aquí que tenemos temor de Dios? A veces, hermanos, yo he visto en iglesia, no les puedo decir que aquí, pues no he visto a muchos, pero hay personas que vienen a la casa del Señor y se olvidan que vienen a la casa de Dios. Vienen con vestidos descotados a veces, vienen descubiertas. Dice la palabra del Señor: la mujer necia es chismosa, habladora, destructora, provocadora, es una mujer superficiosa. Les voy a leer donde dice más adelante para que no me digan, la hermana se lo inventó todo. Esto es bíblico, hermanos. A veces nosotros no leemos la palabra del Señor y decimos: lo que habló la hermana no está en la Biblia. Lo está. Lo que pasa es que nosotros a veces no leemos la palabra del Señor. A veces a nosotros no ponemos más atención en todas las otras cosas, pero no tomamos un momento para meditar en la palabra del Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. También hay hermanas que son maldicientes contra el esposo. A veces si la esposa busca de Dios, el esposo no busca de Dios. Si a veces el esposo busca de Dios, la esposa no busca de Dios. Entonces hay viceversa, hermanos, hay conflictos a veces en la vida de la mujer y del hombre. Hay mujeres que a veces maldicen a sus esposos: eres un arrastrado, no tienes nada. ¿Será que está bendiciendo a su esposo al decirle que es un arrastrado? Yo he escuchado personas que conocen a Dios y así le hablan a sus esposos. Yo a veces digo: ¿cómo le ha aguantado a este hombre? Digo yo a veces cuando escucho personas hablar así. A veces hay maldición en el hogar, pero a veces por nuestra boca, porque nosotros maldecimos. Esa maldición llega a nuestra vida, hermanos. Tenemos que tener cuidado cómo tratamos también a nuestros esposos. A veces es verdad que cuando uno busca de Dios, a veces el esposo es usado por el enemigo para hacernos la vida imposible.
A veces cuando nosotros queremos agradar a Dios, el hombre se levanta contra nosotros y es usado para hacernos la guerra, por decirle así. A veces incluso nosotros tenemos que hablar con sabiduría, porque a veces nuestros esposos a veces hablan cuando no buscan de Dios, dicen por gusto vas a la iglesia. A veces no cuesta de nada contestar, pero a veces tenemos que ponernos a pensar que si nosotros caemos en las provocaciones, les estamos dando gusto a ellos. Y nosotros como seres humanos, cuando nos enojamos, a veces podemos decir muchas cosas, pero después puede ser demasiado tarde cuando reaccionamos y decimos, ¿por qué yo dije esto? Dice la palabra del Señor, la mujer necia es chismosa, habladora. Aquí no hay de esos, hermanos, no se preocupen. Destructora, provocadora. Es una mujer superficiosa, descuidada, telenovelera también, hermanos. Tengan cuidado si miran novelas. Nunca reconoce sus errores, es impulsiva, se hace la víctima, es envidiosa, peleonera y muchas otras cosas más, dice la palabra del Señor. Y hay hermanos, hay hermanas así, hermanos, que conocen de Dios, pero sin embargo les gusta el chisme todavía. Conocen de Dios, sin embargo les gusta andar metido donde hay pleitos. Si es para chismosear, hasta le invitan a uno a pasar, pero si es para hablarles de Dios, ni caso le hacen a uno. Vamos a ver lo que habla la palabra del Señor de la mujer necia. Dice, les voy a leer los versículos de la palabra del Señor, la mujer necia. Proverbios capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice, cualquiera simple ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido oculto es sabroso. No saben que allí están los muertos, que sus conviviados están lo profundo del Seol. Dice la palabra del Señor, aquí habla de la mujer necia, la mujer insensata. Estamos hablando hace ratito de la mujer sabia y de la mujer necia. Aquí nos habla la palabra del Señor que la mujer insensata es alborotadora, chismosa, mentirosa. Yo buscaba esto, como les digo, tengo otra Biblia, entonces en esta Biblia pues me explica más la palabra del Señor, pero la mujer es simple e ignorante. Lo dice la palabra, hermanos, no estoy diciendo yo que la mujer necia es ignorante. Ignorante porque no tiene sabiduría de Dios, ignorante porque anda y vive sin temor de Dios, anda y vive conforme ella quiere andar. Así dice la palabra del Señor. Se siente en una silla a la puerta de su casa. Esas son las mujeres chismosas, hermanas. Las mujeres que no tienen temor de Dios, las mujeres que blasfeman contra Dios, las mujeres que les gusta hablar del cristiano, que les gusta hablar hasta de sus propios esposos, hermanos. Tengamos cuidado si nosotros ponémonos a pensar si somos la mujer sabia o somos la mujer necia. ¿En dónde estamos nosotros? Si nosotros queremos ser esa mujer sabia, pidémosle a Dios sabiduría. Oremos por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestros esposos, porque como madres tenemos el compromiso también de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Como madres tenemos ese compromiso con Dios de enseñarles, de hablarles de Dios, de no decirle a todo lo malo bueno, hermanos. Se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice, cualquiera simple ven acá, a los faltos de cordura dijo. En otra versión dice que llama a los jóvenes para que lleguen a su casa. En otra versión de la palabra del Señor que yo tengo, así lo dice, hermanos. En esta versión pues así lo dice acá. Vamos a ver también primero de Corintios capítulo 15, versículo 33.
dice la palabra del Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí nos habla que nos apartemos de las personas que les gusta estar chismoseando, que les gusta estar hablando mal de otras personas. Que es mejor que nosotros nos apartemos de eso, porque dice en una parte de la palabra del Señor que un poco de mala levadura, ¿qué pasa? Echa a perder todo lo demás. Entonces, si nosotros nos juntamos con aquellas personas necias, quizás nosotros no somos así, pero por convivir con esas personas, nosotros se nos va a quedar lo que ellos dicen. Cuando nos vamos a dar cuenta, vamos a estar hablando igual que esas personas. Se nos va a olvidar todo lo que hemos aprendido de las cosas de Dios. Aquí dice la palabra del Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí dice que si nosotros nos juntamos con esas personas, vamos a desechar todo lo bueno, hermanos. Vamos a ver también, aquí nos habla, vamos a ver en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si ya lo tienen, lo pueden leer ahí, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice acá: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Aquí habla de la sabiduría, aquí habla de la mujer sabia. Estamos hablando de la mujer sabia. Si nosotros no tenemos esa sabiduría que nos hace falta, pidámosle a Dios, que el Señor nos dará. Dice su palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. A veces nosotros no entendemos las cosas de Dios porque no le pedimos la sabiduría a Dios. La palabra del Señor, hay una mujer que dice, vamos a ver cuántos aquí leen sus Biblias, hay una mujer que dice la palabra del Señor que seducía a los profetas. Hay una mujer que dice la palabra del Señor que ella salía, ponía sus mejores vestidos, se pintaba, seducía a los profetas. ¿Quién es esa mujer, hermanos? ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Y quién, por causa de quién, qué dijo ella antes de morir lo que iba a hacer? La palabra del Señor, eso está en el libro de los Reyes. La verdad que no les sé decir bien el capítulo, pero decía que ella salía siempre para seducir a los profetas, para que cayeran de la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor que ella ponía sus mejores vestidos para seducir a los siervos de Dios, para matarlos. Esa mujer es Jezabel. Hay muchas personas que hoy en día hacen así, pero no para matar a los siervos de Dios, sino para que los siervos caigan de la gracia de Dios, para que el joven, para que el hombre que busca de Dios se aparte de Dios, para que aquel joven que de verdad teme al Señor se aleje de Dios. Ya no vayas a la iglesia, ¿para qué vas? Mejor vámonos a pasear. En aquel tiempo existía Jezabel, pero hoy a veces hay Jezabel en las iglesias también, hermanos. No seducen en aquel tiempo ella decía que iba a seducir está hermano Raúl ahí, si no estoy tan mal, dice la palabra que ella salió en esa ocasión y iba a seducir al gobernador Saúl, creo que era, así dice la palabra del Señor.
y que dijo que iba a seducir a él para matarlo, pero el Señor tenía otros planes y Saúl pasó con los caballos encima de ella y dice la palabra del Señor que los perros comieron su cuerpo. No lo comieron, pero los perros lo mataron. ¿Por qué? Porque esa mujer no era una mujer que de verdad no tenía temor de Dios, era una mujer que había hecho lo malo ante Dios, era una mujer que había perseguido y matado a los profetas del Señor. Esa era una mujer necia. Dice la palabra del Señor que en ella no hubo temor de Dios. Yo les hablo porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser sabios para hablar, tenemos que ser prudentes en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Cuando nos enojamos, meditemos bien antes de hablar, porque hay palabras que hieren, hay palabras que lastiman. Como mujeres a veces somos orgullosas y no reconocemos nuestros errores. Yo a veces digo, incluso lo hago anteriormente, a veces decía, a veces me molestaba con mi esposo porque a veces cuando yo llegaba, estaba lista para ir a la iglesia, él decía, yo acabo de venir, hágame cena. Y yo le decía, yo voy a ir a la iglesia, pero yo tengo hambre, hágame cena. Y yo a veces decía, a veces usted es estorbo para que yo no vaya a la iglesia, porque yo ya me iba a ir a la iglesia. Y me molestaba y le hacía su comida y después decía, ya no voy a ir a la iglesia porque ya me enojé, ya me molesté. Y después decía, le pedía perdón yo al Señor porque como seres humanos nos enojamos, nos molestamos, pero a veces no reconocemos nuestros errores, hermanas. Tenemos que aprender a pedir perdón, porque si el Señor viene y nosotros nos enojamos, perdimos nuestra bendición. Yo a veces digo, en ocasiones, a veces ha pasado, si yo me he molestado y digo, Señor, perdóname, pero mejor no voy a ir a tu casa, porque si yo estoy molesta, enojada y vengo acá a la casa, vengo a perder mi tiempo, hermanos. Perdemos nuestro tiempo, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que venir con un corazón humilde, humillados delante de la presencia de Dios, porque si nosotros venimos enojados, ¿qué venimos a hacer? No venimos a hacer nada. Venimos a perder nuestro tiempo, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser prudentes al hablar. Tenemos que tener cuidado en todos los sentidos. La mujer sabia edifica su casa, dice la palabra del Señor. Mas la mujer necia con sus manos lo destruye todo. Esa mujer necia es aquella mujer. Yo anteriormente escuchaba una prédica, en una ocasión nos invitaban a una campaña, fui yo, decía un hermano que él buscaba de Dios. Su esposa a veces no iba a la iglesia, él le clamaba a Dios por su esposa y dijo, un día me tocaba predicar en una campaña, dijo, mi esposa no me había planchado la ropa, yo estaba enojado y estaba muy enojado porque no tenía, toda mi ropa estaba sucia y la que yo necesitaba usar no estaba lista. Yo la agarré del pelo y la dejé pateada, dijo, y ese día me tocaba ir a predicar. Y como el Señor todo lo sabe y todo lo conoce, el Señor me insultó, dijo, tú que vienes a predicar, me dijo un hermano, tú no puedes predicar, me dijo, y el Señor no me permitió predicar, y me dijo, ve y pídele perdón a tu esposa porque tú sabes lo que hiciste, estuvo mal. Yo dije, ¿cómo sabe el hermano que yo la dejé golpeada y me vine? Me tocaba predicar, dijo, pero no prediqué. Le pedí perdón a mi esposa y después entendí que nosotros podemos escondernos delante del pastor, de la pastora, pero delante de Dios no. Él decía, mi esposa no quería saber nada de Dios y yo ya estaba cansado y me dejé usar por el diablo y perdí mi bendición, decía él. Y a veces sí pasa, hermanos, pasa porque a veces como seres humanos nos enojamos. Permitimos a veces que el enojo, la ira, entra en nuestro corazón. Esa ira no es bueno. Aquí dice la palabra del Señor que la mujer necia se enoja, pero no sabe reconocer sus errores. Si nosotros de verdad amamos a Dios y sabemos que hicimos mal, pidamos perdón, reconozcamos que nosotros fallamos como seres humanos. No somos perfectos, hermanos, fallamos. Dice que la mujer necia es habladora. Hay muchos hermanos que les gusta, hay muchas personas que les gusta hablar del vecino, de los siervos de Dios, de la hermana. Esa hermana no sabe cantar, esa hermana es aquí. Pero si nosotros de verdad venimos a buscar a Dios, todas esas
cosas se tienen que quedar. Tenemos que tener cuidado de nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, porque hay muchas personas que nos ven y nuestro testimonio habla por nosotros. Nosotros nos podemos esconder de la pastora y podemos decir, la pastora no nos ve, la pastora no sabe cómo vivo yo, pero Dios sí lo sabe. Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros pensamos, para bien o para mal. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Yo les puedo mentir a ustedes, ustedes me pueden mentir a mí, pero hay alguien que nunca le vamos a poder mentir, y ese es Dios. Dios es el que a nosotros nos habla cada día para que nosotros arreglemos nuestra vida delante de Él. Porque si nosotros, por eso es muy cierto que dice su palabra, que en Santiago también lo dice, airados, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que nos podemos enojar, pero un momento nada más. Hay hermanos que yo conozco que se enojan y pasan días sin hablarse. Y entonces, ¿será que el Señor mora en esos corazones? ¿Dónde está el amor de Dios? Si nosotros nos enojamos, si usted se puede dormir enojada, si esa noche usted pierde su vida, ¿será que se fue con el Señor? Si el Señor viene y usted no le habló a su esposo o a su esposa, o no le habló a sus hijos porque se enojó con ellos, perdemos nuestra salvación en un momento, hermanos. Por enojarnos podemos perder nuestra salvación. Por eso es muy importante cada día reconocer que nosotros somos seres humanos y le fallamos a Dios en muchas formas. Nosotros no somos perfectos, hermanos. Dice que la mujer sabia es temerosa de Dios. ¿Habrá mujeres temerosas de Dios? Claro que sí lo hay. Tengamos temor de Dios cada día. Cuida sus palabras antes de hablar. Tengamos cuidado antes de hablar, porque con nuestra palabra podemos herir a una persona que no está quizás también en las cosas de Dios, y nosotros podemos llegar a juzgar y podemos llegar a decir, mira cómo te vestís o mira cómo andás. Nosotros no somos quien para juzgar, hermanos. Un día el Señor hará juicio sobre nosotros, pero nosotros estamos aquí, somos pasajeros en esta tierra. Mientras que tenemos la oportunidad de estar acá, arreglemos nuestra vida con Dios. Cuida su hogar, su forma de vestir. Aquí dice que una mujer sabia cuida su hogar, ora por sus hijos, clama por su esposo, pide por todas las bendiciones en su vida, en todos los ámbitos de su vida, hermanos. Es intercesora de su hogar, se viste como sabia y decorosa. Aquí nos habla la palabra del Señor, hermanos. No lo digo yo por decirlo, lo dice la palabra del Señor. Que tengamos temor cada día hacia Dios, que tengamos temor, que hagamos las cosas por agradar a Dios, no por agradar al hombre, no por agradar a la mujer, sino que si nosotros cada día estamos aquí es por nuestra salvación. Pero si usted solo viene a ver cómo canta el hermano, cómo predica el hermano o la hermana, o quién va a cantar, quién va a tomar privilegio, está perdiendo su tiempo, porque no está viniendo a buscar a Dios de todo corazón. Está viniendo nada más a juzgar al hermano, está viniendo nada más a juzgar a la hermana. Y de eso no se agrada el Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye, se enoja, no pide perdón, dice que todo lo destruye. Dice la palabra del Señor que la mujer necia todo lo destruye, mas la mujer sabia es temerosa de Dios. Seamos sabios, hermanos. Aquí les dejo la meditación de la palabra del Señor. Espero que hayan guardado algo en sus corazones. Y no somos profesionales predicando la palabra del Señor, hermanos. Lo poco que entendemos es con la ayuda de Dios, hermanos. Cada día, como dice hermana pastora, la casa del Señor es como una escuelita. Todos aquí venimos a aprender a cantar, a orar, muchas cosas, hermanos. Pero con la ayuda de Dios lo hacemos todo posible. Les animo que sigamos adelante. Y aquí dejo la meditación de la palabra del Señor. El tiempo es con nuestra hermana.